La tensión en Venezuela ha llegado a un punto crítico. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos ha declarado que están preparados para una intervención militar en el país sudamericano. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando, afirmó, lo que sugiere que la intervención podría ser inminente. Esta declaración se produce en un contexto en el que Estados Unidos, junto con sus aliados, ha expresado repetidamente su frustración con el régimen de Nicolás Maduro. El ultimátum de 48 horas que Estados Unidos le dio al gobierno venezolano para presentar las actas electorales ya ha vencido y la respuesta internacional no se ha hecho esperar. El influyente Centro Carter ha señalado que las elecciones no fueron democráticas y que no pueden verificar la autenticidad de los resultados, lo que justifica, según ellos, una intervención militar en defensa de la libertad del pueblo venezolano. Un almirante estadounidense también envió un mensaje directo a las Fuerzas Armadas de Venezuela, advirtiendo que serán responsables de sus acciones. Tenéis la oportunidad de hacer lo correcto y aliviar el sufrimiento de vuestro pueblo, dijo, en un intento de disuadir a los militares de seguir apoyando al régimen de Maduro. Ante estas declaraciones, Nicolás Maduro respondió con una amenaza, prometiendo llamar al pueblo venezolano a una guerra total contra el imperialismo si Estados Unidos decide intervenir. Diosdado Cabello, uno de los líderes del régimen, afirmó que Venezuela cuenta con el apoyo de poderosos aliados, insinuando que China y Rusia, que tienen intereses estratégicos en el país, podrían involucrarse en un conflicto para proteger sus inversiones. El senador estadounidense Marco Rubio también se pronunció instando a los militares venezolanos a no ser títeres de la dictadura y advirtiendo que la única manera en que Maduro podría mantenerse en el poder sería mediante un derramamiento masivo de sangre. Por otro lado, diputados del Parlamento Europeo han pedido una intervención militar, calificando a Maduro como un criminal que lidera escuadrones armados fuera de la ley. La Organización de los Estados Americanos, OEA, ha pedido a Maduro que reconozca a Edmundo González como presidente, lo que incrementa la presión sobre el régimen. Mientras tanto, los embajadores latinoamericanos están considerando activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, lo que permitiría una intervención militar para restaurar la democracia en Venezuela. La situación en Venezuela parece haber llegado a un punto de no retorno. Cada minuto que pasa aumenta la represión y llegan más aviones de Cuba con fuerzas especiales para sofocar las protestas. Los venezolanos, desesperados, piden a la ONU y a la OTAN que envíen tropas para liberar al país de la dictadura. Incluso han solicitado que Perú y otros países intervengan militarmente para acabar con el régimen de Maduro, así como con los gobiernos de Cuba y Nicaragua, aliados históricos del chavismo. A medida que la situación se agrava, la posibilidad de una solución negociada parece cada vez más lejana. Algunos analistas creen que la única manera de liberar a Venezuela de la narcodictadura es mediante una intervención militar internacional. Sin embargo, hay quienes piensan que, en el momento en que un ejército extranjero pise territorio venezolano, las fuerzas armadas locales se rendirán y abandonarán a Maduro a su suerte. En definitiva, la crisis en Venezuela sigue escalando y la comunidad internacional se enfrenta a una decisión crucial: intervenir militarmente para derrocar a Maduro o buscar una solución diplomática que cada vez parece menos probable. El futuro de Venezuela pende de un hilo y el mundo observa con atención lo que podría convertirse en un conflicto de dimensiones internacionales. La tensión en Venezuela sigue escalando y las medidas que se están considerando son drásticas. En medio de las crecientes presiones internacionales, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una crisis que amenaza con desbordarse y llevar a una intervención militar de gran escala. Los líderes mundiales están cada vez más comprometidos en su objetivo de resolver la situación, mientras que la posibilidad de un conflicto abierto se vuelve más tangible.
Dentro de Venezuela, la situación es cada vez más desesperada. Los informes de la represión gubernamental siguen aumentando, con manifestantes enfrentando violencia extrema y detenciones arbitrarias. La llegada de más tropas cubanas, las llamadas avispas negras, ha intensificado la brutalidad de la represión, generando una creciente preocupación entre los defensores de los derechos humanos. La comunidad internacional está observando de cerca y las demandas de intervención humanitaria se están volviendo cada vez más urgentes. La reacción internacional ante la crisis venezolana ha sido enérgica. El Parlamento Europeo ha intensificado su llamado a la acción, destacando la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. Esta postura ha llevado a una mayor presión sobre las instituciones internacionales para que adopten medidas concretas para enfrentar la crisis. En los círculos diplomáticos, la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, está ganando apoyo. Este tratado permitiría a los países miembros tomar medidas colectivas para enfrentar amenazas a la democracia y la estabilidad regional. La creciente conversación en torno al TIAR subraya la gravedad de la situación y el compromiso de los países latinoamericanos en resolver la crisis venezolana. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue haciendo esfuerzos desesperados para movilizar a la comunidad internacional en su favor. Los líderes de la oposición han hecho llamados a la ONU y a organizaciones internacionales para que intervengan y pongan fin a la represión. Los venezolanos en el exilio también han intensificado sus esfuerzos buscando apoyo en países vecinos y en la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro. El papel de los aliados internacionales de Venezuela, como China y Rusia, también es un factor crítico en la ecuación. Ambos países tienen intereses estratégicos en Venezuela debido a sus inversiones significativas en recursos naturales y minerales. Su respaldo al régimen de Maduro complica aún más la situación y añade una capa adicional de complejidad a los esfuerzos internacionales para abordar la crisis. A nivel regional, la solidaridad con el pueblo venezolano sigue creciendo. Los países vecinos, como Colombia y Brasil, están lidiando con el impacto de la crisis, incluidos los flujos masivos de refugiados. Estos países han mostrado un firme apoyo a la oposición y han abogado por una solución que respete los derechos humanos y restaure la estabilidad en la región. En Estados Unidos, la administración está bajo presión para tomar medidas decisivas. El debate sobre la mejor manera de proceder continúa, con algunos instando a una intervención militar directa y otros favoreciendo enfoques más diplomáticos. La postura del gobierno estadounidense y de sus aliados seguirá siendo un factor clave en la evolución de la crisis. La comunidad internacional enfrenta un desafío monumental: encontrar una solución que no solo ponga fin a la tiranía en Venezuela, sino que también minimice el riesgo de un conflicto regional más amplio. La coordinación entre las naciones y las organizaciones internacionales será crucial para asegurar una resolución que beneficie al pueblo venezolano y restablezca la democracia en el país. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue luchando por su libertad en medio de una crisis que parece no tener fin. Los llamados a la acción se hacen más fuertes y la presión sobre la comunidad internacional para que actúe de manera efectiva se incrementa. La situación en Venezuela continúa siendo un tema de gran preocupación global y el futuro del país pende de un hilo mientras se buscan soluciones a una crisis que ha captado la atención del mundo entero. El panorama en Venezuela se complica cada día más y la tensión en la región alcanza niveles críticos. La presión internacional no ha dejado de aumentar y la comunidad global se enfrenta a una encrucijada en la búsqueda de una solución para esta crisis prolongada. Con el régimen de Nicolás Maduro manteniéndose firme a pesar de las crecientes amenazas y sanciones, la posibilidad de una intervención militar sigue siendo un tema de debate intenso y divisivo. Los informes de violaciones de derechos humanos continúan saliendo a la luz y la represión por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno parece intensificarse.
Las manifestaciones que se llevan a cabo en todo el país enfrentan una violencia desmedida y la comunidad internacional está cada vez más alarmada por la brutalidad con la que el régimen trata a sus ciudadanos. En este contexto, el llamado a una intervención humanitaria se vuelve cada vez más urgente. Los países vecinos también se ven afectados por la crisis venezolana. Los flujos de refugiados han aumentado significativamente y las naciones limítrofes, como Colombia y Brasil, están lidiando con las consecuencias humanitarias de la crisis. Estos países han ofrecido asistencia a los desplazados, pero la presión sobre sus recursos y sistemas de apoyo sigue creciendo. A nivel regional, hay un consenso creciente sobre la necesidad de tomar medidas decisivas para abordar la situación en Venezuela. En el ámbito internacional, la presión para actuar se manifiesta a través de múltiples frentes. Las Naciones Unidas, junto con organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, han emitido declaraciones condenando la situación y pidiendo una resolución pacífica. Sin embargo, la falta de consenso sobre cómo proceder ha complicado la respuesta global. La activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, es una opción que está siendo considerada por varios países latinoamericanos, pero aún enfrenta obstáculos significativos. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue movilizando a la comunidad internacional para que respalde sus esfuerzos por desmantelar el régimen de Maduro. Los líderes opositores han intensificado sus contactos con gobiernos extranjeros y organismos internacionales, buscando apoyo y presión adicional sobre el régimen. El objetivo es claro: lograr una transición hacia un gobierno democrático y poner fin a la dictadura que ha asolado al país durante años. Las potencias que respaldan al régimen de Maduro, como China y Rusia, también están desempeñando un papel crucial en la crisis. Ambos países han invertido grandes sumas de dinero en Venezuela y tienen intereses estratégicos en la región. Su apoyo al régimen ha complicado los esfuerzos internacionales para resolver la crisis y ha añadido una capa de complejidad a las negociaciones diplomáticas. El equilibrio entre las presiones internas y externas continúa siendo un desafío significativo. En Estados Unidos, el debate sobre la política hacia Venezuela sigue siendo un tema candente. Los líderes estadounidenses están sopesando diferentes opciones, desde sanciones económicas más estrictas hasta una posible intervención militar. La postura de la administración actual y de los aliados internacionales será fundamental para definir el rumbo de la crisis. El gobierno estadounidense está bajo presión para tomar decisiones que no solo aborden la crisis inmediata, sino que también minimicen el riesgo de un conflicto regional más amplio. La comunidad internacional está en un momento crítico para decidir el curso de acción en relación con Venezuela. La crisis humanitaria, la represión violenta y la posibilidad de un conflicto mayor exigen una respuesta coordinada y efectiva. La clave para resolver la situación en Venezuela radica en encontrar un equilibrio entre la presión diplomática, las sanciones económicas y las posibles intervenciones para garantizar una transición pacífica hacia la democracia. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto y el tiempo es un factor crucial. La comunidad global enfrenta un desafío monumental y la resolución de esta crisis dependerá de la capacidad de las naciones y organizaciones para actuar de manera concertada y efectiva. La situación actual subraya la importancia de la solidaridad internacional y la necesidad de una acción decisiva para asegurar un futuro de libertad y democracia para el pueblo venezolano.